Castaneda, el camino del guerrero. Capítulo número 4. El hombre de conocimiento. Uno. Ver. Ver es abrirse camino a través del absurdo. Una vez que un hombre aprende a ver, se descubre solo en el mundo, sin más que su locura. Cuando ves el mundo, compruebas que no es como pensabas que era. Es más bien un mundo flotante que se desplaza y que cambia. Tras las primeras técnicas de hechicería, que constituyen la primera parte de las enseñanzas, Don Juan aborda con Carlos Castaneda un nuevo dominio, ver. Ver, dice, aleja al guerrero de todo cuanto conocía anteriormente. Un hombre que ve ya no tiene necesidad de comportarse como un guerrero. Este hombre ya no está ahí, pero siempre está presente. Ver es la recompensa de una vida de guerrero. Viendo al guerrero descubre que el mundo que percibía hasta entonces es un mundo flotante que cambia y se desplaza. Todas las representaciones se hacen percepciones de igual importancia. Es el fruto de toda una vida de guerrero. El guerrero se dispone a ver mediante todos sus actos desinteresados e impecables. Así, ver es la perfección del cese del diálogo interior. Solo el hombre que ve percibe las cosas tal como son, es decir, fuera de toda representación, de toda exigencia, debido a una descripción. En lo sucesivo, el guerrero que ve ya no puede creer en nada. Podrá elegir desaparecer, puesto para él todo ha perdido su importancia. Pero si su voluntad es sobrevivir, sobrevivirá solo al mundo con su locura. El hombre que ve está irremediablemente solo, pero no solitario, ya que no está privado de nada. Ve que este mundo es un tejido de percepciones sin fin, en perpetua transformación. Para un hombre semejante, todo hacer es un abandonarse, es decir, una creencia. Llega así a una encrucijada en la que puede jugar con sus semejantes como con marionetas y no deja huellas. Ya no le concierne ninguna acción de sus semejantes. No pertenece en parte alguna. Momento a momento, él ve que todo sale de la nada, que todo hacer es una trampa, que jamás llegará a Ixtlán. Ya no tiene preferencias, ya no busca razones para existir, lo cual le confiere una libertad absoluta. Ya no se han de rendir cuentas, ni siquiera a uno mismo. Sabe que jamás comprenderá el misterio de este mundo, y en su impecable abandono, su abandono controlado, adquiere un silencioso apetito por la vida. Ver es abrir un camino entre la explicación del hombre corriente y la de los hechiceros. Así pues, ver es la vía del medio, que rechaza toda explicación, toda negación y toda afirmación, toda dualidad como toda unidad, vía que no es vía, la de los madhyamikas, quienes ven que todas las cosas son así, indiferentes y diferentes, indiferentes en su misma diferencia. El comportamiento imparcial del hombre que ve le hace apoderarse de la totalidad de lo que le rodea y de la armonía perfecta del mundo. Ya no puede estar en desequilibrio, puesto que ha visto la raíz de los contrarios, la falta de permanencia de todo. Ya no puede intentar comprender el mundo como lo esperaba el hombre corriente, ni tampoco creer en la representación del hechicero, que puede ser inmensa sin que, por tanto, él viva con la totalidad de sí. Ver es actuar según la totalidad de sí mismo, que no es ni esto ni eso,
sino todo esto y todo eso. Don Juan empieza a enseñar a Carlos Castaneda según lo que ha aprendido de su maestro, pero cambia de dirección. El maestro de Don Juan era un hombre que dominaba la representación vasta, pero que no veía. Había calado el coche y lo sabía. Don Juan, que como guerrero impecable había logrado destruir las representaciones, conduce a Carlos Castaneda al camino de ver, apartándose del camino jerárquico, de las fuerzas de la hechicería. Las representaciones, por vastas que sean, no son más que representaciones. Así descubre que vencer o ganar llevan a lo mismo, no existe más que como percepción, tan dependiente como independiente del mundo. Más situaciones posibles, siendo la comparación la raíz misma de la diversidad. Ya no puede comparar, puesto que sabe que todo es como es, sin que nadie sepa por qué. El hombre corriente ahoga su vida, dispersa su poder comparando construcciones que aparecen y desaparecen sin cesar. No ve más que sus diferencias y ni por un instante imagina su idéntica importancia. De este modo, es burlado por las fuerzas de este mundo, perdiendo su tiempo en explicarlo y en obedecerlo en vez de decidir y actuar. Se agota e inevitablemente agota todo aquello a lo que se aferra. El hombre que ve percibe la elasticidad de este mundo flotante y lo atraviesa sin embotar su poder. Ha dejado de ser un conjunto de sentimientos anárquicos. Se ha olvidado y va mirando, mirando sin cesar hasta quedar sin aliento. Quien ve, ama, eso es todo. Pero se sirve de su locura controlada para no atarse a las cosas que amar. No es más que locura controlada de su inclinación natural. Si este hombre quiere, puede acceder rápidamente a las obras de poder y servirse de su voluntad, mientras que el hechicero, que solo es hechicero, no puede acceder a ver, al estado de hombre de conocimiento. 2. La forma humana. En el último tomo se aclaran todas estas nociones, cuando la gorda, aprendiza de Don Juan, se encarga de la última parte de las enseñanzas. Ella le habla de la forma humana, que es necesario echar fuera de una vez por todas. Esta forma humana, o manojo de sentimientos humanos, es un decado de hábitos e ideas recibidas que obstruyen continuamente la vida del hombre corriente. Es el molde que hace que el hombre sea humano. Su comportamiento humano le hace compadecerse de sí mismo y le hace pasarse la vida metido en un embrollo sentimental que él cree legítimo e indispensable. La gorda le revela que un guerrero puede observar y acosar sus debilidades para echar fuera esta forma humana que le aventaja hasta donde no puede imaginar. El guerrero, después de haber acosado sus debilidades, las tira y las mete en su talego. Ya no pertenecerán al guerrero, es decir, ya nunca más serán susceptibles de ser burlado y perturbado por ellas. El guerrero ha elegido los elementos de su isla por inclinación natural y, de hecho, la locura controlada de su vida. Este hombre o esta mujer. Don Juan asegura que las mujeres son mejores guerreros que los hombres. No tienen en realidad ni pasado ni porvenir. Ningún hijo ha salido de esta matriz, dice la gorda. El quinto tomo descubre a los 6 aprendices de Don Juan y Don Genaro en trance de aborrecerse. Las mujeres contra los hombres reivindican su parte de luminosidad con un escarnizamiento terrible. Es una caricatura de pasiones llevadas a su extremo. Ninguno de ellos quiere reconocer las debilidades de las cuales son, sin embargo, muy conscientes.
La gorda les dice que no valen más unos que otros, y que de hecho su miedo al nahual les impide realizar la hazaña impecable que les liberará de su forma. La hazaña consiste en reconocer que todos somos unos imbéciles, dice don Juan, y que el tonal juega, en el último extremo, el papel de traidor. Querer obcecarse en desmontar las trampas del tonal con la voluntad de un hombre corriente solo puede tener como consecuencia caer ante sus engaños. Pablito, el más fumador de los genaros, reconoce gustosamente la impecabilidad de la gorda, sin que cese por ello su tiranía. La razón, atrincherada en su último bastión, caricaturizada por la locura controlada del hechicero, se debate como un títere gastado ante el esplendor del nahual. Hasta el último momento, la forma humana se escabulle de esos sentimientos. La gorda, que ha perdido su forma humana, ve el grupo de los aprendices sin juzgarlos ni justificarlos. Pablito gimotea, Benigno hace de tímido, Néstor de sabio, y la chica rivalizan entre malicia y crueldad. En cuanto a Carlos Castaneda, le ve como un estúpido que viene de Los Ángeles con su cuaderno y sus maliciosas preguntas. Estos escudos son las últimas defensas ante la pérdida de la forma humana. 3. El filo. Castaneda también aprende que el hombre puede perder su luminosidad al desarrollar un fuerte apego personal por las personas que le son próximas. Pierde entonces su filo, el lado incisivo de su espíritu, su locura juvenil que sus hijos le roban. El filo es lo que hace del hijo ese ser que bendice riendo frente a sus padres, despojados de locura, responsables e inquietos. Hemos visto, ya que la responsabilidad del hombre corriente es diferente de la del guerrero. El guerrero solo es responsable en la medida en que no se apoya en nada, en que asume solo todos los riesgos de vivir en este mundo magnífico y espantoso. El hombre corriente se atraganta de responsabilidad, es decir, responde ante sus amos de sus actos y de los actos de sus semejantes, no pudiendo decidirse a dejar a la gente en paz. Su responsabilidad no es más que la expresión de su propia importancia. Aquí la gorda habla de reconquistar la luminosidad. Para pasar al otro mundo, el mundo de la segunda tensión, el guerrero tiene necesidad de todo su filo. El guerrero debe tomar conciencia de que el hijo no pertenece a nadie. Ve entonces que no es más importante que cualquier otra cosa del mundo. Su comportamiento impecable le hace recuperar el filo perdido. Nada pertenece al guerrero, salvo el designio que recibe directamente del poder. Es su única elección posible, su única alegría. La nobleza de su búsqueda le prohíbe apropiarse de nada, se vaciará y se perderá irremisiblemente. Su no hacer le prohíbe permanecer en sus acciones, haciendo una historia personal. Para alguien que sabe que va a morir, ya no queda tiempo para las cosas pasadas, abandonadas sin remordimientos, sin arrepentimientos, sin huellas. El hombre corriente usa sus fuerzas para dejar constancia de sí en el tiempo y en los lugares. El guerrero transforma con su no hacer su tiempo terrestre en el tiempo mágico. 4. El hombre de conocimiento. Cuando crees que te has equivocado y que eso significa una enorme diferencia, entonces es cuando puedes pretender estar convencido. Y continúas por ti mismo, incluso puedes llegar por ti mismo a ser hombre de conocimiento. El hombre de conocimiento
es un hombre que no está satisfecho de nada, ni siquiera de la representación de los hechiceros. Seguramente don Juan ha llegado a hombre de conocimiento por sí mismo, ya que su maestro y su benefactor eran grandes hechiceros, pero solo eso. Su impecabilidad le ha hecho rechazar, sin cesar, todas las representaciones, todas las paradas, todas las trampas, por magníficas que fueran. Un hombre de conocimiento es aquel que ha realizado todos los trabajos del aprendizaje. Un hombre que sin presionarse ni equivocarse ha llegado todo lo lejos que es posible llegar para desvelar los secretos del poder personal. Jamás se ha dejado detener por los 4 enemigos que le acechaban: el miedo, que obliga a renunciar desde el principio; la claridad, que le mantiene prisionero de una nueva explicación; la potencia, que nos hace tributarios de la voluntad y de las fuerzas terribles; ni siquiera de la vejez, que jamás puede vencer completamente, pero llega a ese estadio de su vida, habiendo detenido el mundo, siendo ya hombre de conocimiento, y puede rejuvenecer a voluntad. Nuestro sino como hombres, dice don Juan, es aprender para proyectarnos a los infinitos mundos de nuestra visión. Así, el hombre de conocimiento, el hombre que ve, es un hombre sin patria, sin familia, sin honor, es decir, sin ataduras, y no tiene más que una vida por vivir. Desembarazado de las creencias fantasmales de sus semejantes, camina por los senderos de su amor, que recorre en toda su longitud. Fluido, se adapta a todas las situaciones, sin reivindicar jamás la menor originalidad. Lo propio del hombre de conocimiento es que debe renovar el objeto de su búsqueda. Por tanto, ver no es un estado permanente donde, sin embargo, todo es igual. El conocimiento es algo que se manifiesta en el acto, invade al guerrero, para desaparecer seguidamente. Llegar a hombre de conocimiento es, pues, un proceso sin fin, que necesita por parte del guerrero de una fluidez que le permita no detenerse. Este proceso no es, sin embargo, una cadena indefinida. Es la alerta perpetua del hombre, que se despoja sin cesar, que vive plenamente cada instante, sin preocuparse de qué será mañana. No es una carga que aumente sin cesar, cual es el caso de la acumulación, de una sabiduría ignorante; es una vigilancia para hacer, momento a momento, frente a lo desconocido. Se podría objetar que la vida de este hombre no tiene ningún interés. Se olvidaría así que lo más útil de un recipiente es su interior vacío. De este modo, siguiendo su inclinación natural, el hombre de conocimiento prueba la totalidad de las cosas y conoce la inmensa extensión de su ignorancia. Conocer es distinguir o separar una cosa del resto, lo que equivale a no saber nada, puesto que cada cosa es dependiente del resto de los fenómenos. Nada puede afirmarse si no es desde un punto de vista parcial, y toda afirmación deja un rastro. El hombre de conocimiento, el que ve, no puede juzgar nada sin perderse, pero puede apreciarlo todo, pues apreciar depende de la inclinación natural, como tener hambre o sed, y no de una lección egocéntrica. 5. El designio. La elección del guerrero es su designio, y esta elección no es revocable por la obediencia, aun abandonarse. El poder le da su designio, y el designio es así el motor de su impecabilidad. Es preciso que las cosas vengan por sí mismas, tras muchos esfuerzos, pero sin angustia ni obsesión. El designio está ahí, ordenando todas las fuerzas,
pero sin que éstas estén abocadas a una meta futura, quitando valor al presente. El guerrero debe abandonarse, en ello pone su energía, lo que equivale a no hacer. Todo su control está dedicado al abandono estratégico del control racional, que no es sino el abandonarse ante los ojos de los demás, para encontrarse a sí mismo, solo y sin ligaduras. Realiza cada acto con desapego e impecabilidad. Tales son sus esfuerzos. El esfuerzo del guerrero es, por consiguiente, su constancia, y su designio está hecho de constancia, de inflexibilidad, y hace su vida estratégica. Un guerrero actúa siempre estratégicamente. El designio se renueva a medida que el poder personal se refuerza, o mejor, se hace más preciso. Don Juan y don Genaro, al iniciar no tan solo a Carlos Castaneda, sino también a otros 8 aprendices, han perseguido el designio que el poder les había ordenado. Don Juan dice a Carlos Castaneda que le es igual que éste llegue a ser hombre de conocimiento, pero le instruye según la orden del poder. Así, todos los actos de un hombre de conocimiento dependen de él mismo, es decir, del poder, del cual no está separado, ya que lo ignora totalmente. Las indicaciones son dadas según el designio de los toltecas. Don Juan y don Genaro transmiten una elevada iniciación y se denominan a sí mismo toltecas, personas que conocen el arte del sueño y del ojeador. Los discípulos de los 2 brujos exhortan a Carlos Castaneda a no hacer investigaciones sociológicas sobre esta palabra, ya que un hechicero no puede desperdiciar su poder en semejantes menudencias. Los 2 brujos han reunido, como en un corral, a 4 hombres y 4 mujeres, a quienes solamente han dado la posibilidad de comunicar con el poder. Les han acosado impecablemente. Para estos no queda ningún lugar a donde ir. Los propios don Juan y don Genaro ya han pasado al otro mundo, el de la segunda atención, reuniendo impecablemente sus 2 atenciones, y esperan a sus discípulos, a quienes han dado su luminosidad. El hechicero reparte su luminosidad entre todos sus hijos, en función de una orden que proviene de algún lugar fuera de esta inmensidad. Realizada su tarea, vuelven a ser lo que eran, polvo sobre el camino, libres, sin ataduras, ya no eran seres humanos. Que un testimonio como el de Carlos Castaneda haya podido ser manifestado obedece con seguridad a un designio, por poco que se pueda saber. Esto debe ser considerado como un regalo del poder, regalo tanto más precioso cuanto que nuestro mundo, nuestro tonal colectivo, está amenazado de desintegración. Conclusión. El temperamento del guerrero no está alejado ni de tu mundo ni de nada. Toda ciencia, el moderno sentido de la palabra, es un conocimiento muerto. El mundo racional se alimenta de estos cadáveres. Es por esta razón por lo que las artes de vivir son cuidadosamente mantenidas dentro de los círculos antropológicos y etnológicos. Las concepciones de los yanquis o de los mongoles pertenecen al turismo intelectual. No es necesario considerarlo como la expresión de nuestra herencia mágica. De ahí la pantalla formada por la crítica, que no tiene como fin dar a conocer las cosas como son, sino, por el contrario, hacerlas lo suficientemente inofensivas para que la toma de conciencia que de ellas pudiera resultar quede ahogada en el embrión. De otras maneras, la crítica tiene interés en mantener un cierto cosmopolitismo, para impedir la posible reaparición
de cualquier manifestación natural. Así pues, para la crítica, el discutir las costumbres, los mitos, las cerámicas, en un diván socio-psicoanalítico hasta perder el aliento, tiene un doble efecto. De una parte, la toma de conciencia de la libertad fundamental del hombre diluida en un escepticismo racionalista, y solo queda como cuestión seria los sórdidos hábitos de nuestra vida cotidiana. Don Juan le dice a Castaneda que los estudiantes disponen el mundo de la manera más estética, para después olvidarlo totalmente a las 5 de la tarde, cuando la clase ha terminado. Así la tendencia de la ciencia es hacer todo abstracto, es decir, no razonando fundamentalmente el sentimiento. Por otra parte, este diluir las manifestaciones que interesan al hombre en el grado más alto permite diluir la cultura local, tonal necesaria por natural, que se convierte en abstracta, tonal enfermo de hipercelebridad. El diván hueco y pretencioso de los cosmopolitas de moda refuerza por otra parte la mistificación. Entre las reacciones ante la obra de Castaneda, hay una muy típica. Se sorprende de que don Juan, que para el sabio no deja de ser un medicine man, es decir, un curioso fenómeno arcaico, cuya única utilidad es enriquecer el bagaje sociológico y psicoanalítico de nuestros sabios de conferencias internacionales, puede hablar también el español. Creemos que quienes reaccionan así no son en absoluto racistas, incluso que militan quizá contra el racismo. Y debe ser así. El antirracismo oficial es un racismo dirigido contra la manifestación cualitativa de nuestra naturaleza original, como todo ritmo auténtico, para favorecer el cosmopolitismo cuantitativo. Solo se acogen favorablemente los elementos degradados de las otras civilizaciones, que no tienen por tarea disolver las que las acogen. Carlos Castaneda había llegado con fichas antropológicas para interrogar a don Juan, el cual le persuadió de que eso eran estupideces, es decir, que el brujo, siendo hombre de conocimiento, ya no era yanqui, ni nada que se le pareciera. Poco importa. Lo que les interesa a los sabios no es la enseñanza que tenga por meta llegar a la totalidad de sí mismo, sino saber si es yaqui o huichol, para enriquecer los diccionarios y continuar viviendo estúpidamente. Del mismo modo, creemos que es totalmente superfluo llevar a cabo estudios comparados sobre el chamanismo, concepto sociológico en el que encerramos ¿qué importa qué? Si hemos hecho algunas comparaciones con el budismo, ha sido porque, como dijo Shunryu Suzuki, Buda no se interesaba por los elementos que componen los seres humanos, ni por las teorías metafísicas de la existencia. El saber cómo existía él mismo en ese momento le interesaba primordialmente. Buda, que volvió a poner de manifiesto una senda muy antigua, alejó de esta manera toda imposición racional. Fue seguido por los Madhyamikas, los del camino del medio, de quienes forman parte los budistas Chan y Zen, quienes veían que todas las existencias vacías y las cosas tal como son, seguramente al margen de toda filosofía. Es así como el budismo, no en tanto que reverencia debido a un fundador, lo cual sería una carga, sino como constatación de la simplicidad fundamental. Es lo que puede estar más cerca de la vía de la que Carlos Castaneda ha sido testigo. Volviendo al chamanismo, don Juan dice a Carlos Castaneda que todo lo que ha podido aprender sobre el tonal y el nahual no vale nada.
no es más que una pura necedad, ya que para saber algo a este respecto es necesario ser hechicero. Ninguna doctrina es merecedora de que se pierda el tiempo en estudiarla, pero el comportamiento fundamental del hombre, ser luminoso, porción de sol, debe ser recobrado. Esta nueva llamada puede simplemente despertar algo que siempre está ahí, pero que desaparece bajo toneladas de alquitrán, a medida que la civilización embrutece a todos con sus atroces tam-tam. De todas maneras, no sería necesario aceptar el comportamiento herético que constituiría en atrincherarse, lo que equivaldría a aislar algunos elementos de la representación común para hacerlos propios. Tal es, en general, la actitud sectaria de las religiones y de los diversos ideales sectarios por ser inevitablemente moralistas, dando consecuentemente a elegir entre el bien y el mal, haciendo suyos ciertos elementos y rechazando los demás por falsos o malos. Todo lo que se funda en los criterios de bien y de verdad es sectario y herético. La totalidad comprende también a sus contrarios. Bastaría para ilustrarlo claramente constatar que los apóstoles de la verdad y del bien son, en general, los más consumados mentirosos y los más impenitentes iconoclastas. En todo caso, estos idólatras del espíritu humano hacen lo posible por deformar el espíritu del hombre. La senda primitiva es una senda sin color, calma en la actividad, el tomar las cosas como son. Esta vía no puede ser opuesta a tal o cual toma de posición, que tiene sus inevitables partidarios, dispuestos a morir, y mientras tanto, preocupados por cebarse. Lo que no es partidista ni parcial no puede tener partidarios, lo cual significa que, como dice Suzuki, se puede ser víctima de una religión, pero no de la religión pura. La senda primitiva es no senda. No se puede inscribir ni en el tiempo, ni en el espacio, lo cual no significa que determinados tiempos o espacios no estén más habitados que otros. Pero sea lo que sea, esta estimación resultará siempre externa a la senda de la simplicidad. Todo lo que hacemos constituye la verdadera senda, y no lo que proyectamos. Carlos Castaneda dice que es en una ciudad, Los Ángeles, por ejemplo, donde, para un ciudadano, se almacena el poder. Los ruidos de la autopista pueden ser oídos como sonidos del mundo, del mismo modo que el canto de los grillos y los pájaros. No hay nada que sea un terreno de caza, nada que el guerrero no intente transformar en terreno de caza. El guerrero es el hombre a la conquista de sus orígenes, es decir, de su totalidad. Y como se trata de la totalidad, no es cuestión de creencia, se trata de deber creer.